Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, intentando siempre llevarles una pequeña palabra, revelación, y en este caso, mientras compartíamos un pasaje en primera de Samuel, entre los capítulos 8 al 10, vimos una situación que me pareció muy oportuna porque uno tiene presente siempre la vida de Saúl en la parte final, la parte donde él intenta deshacerse de David, intenta, bueno, llevar y hacer sus planes a su manera. Pero si hacemos un poco de historia y recorremos cómo fue la gestión de Saúl, es muy bonita porque hay una serie de eventos que se dan al comienzo, precisamente en eh, el capítulo 10, que yo quería hoy reflexionar. Dice que el pueblo estaba en una situación de desajustes espirituales porque, bueno, Samuel era quien gobernaba en aquel entonces, pero el pueblo a toda costa quería y necesitaba y quería tener un rey, ¿no? El tema acá pasa, bueno, ¿a quién elegimos? ¿A quién tomamos como rey? Y una expresión muy interesante, porque a la persona que elige el pueblo y la que ya había predestinado el Señor era justamente Saúl. Pero Saúl era un personaje del vulgo, es decir, pertenecía a la tribu Benjamín, ¿no? Entonces, en él no encontrábamos más que un detalle de aspecto físico que se suponía y se decía que él era guapo, el más alto de todos los judíos que había en aquel entonces, ¿verdad? Pero ¿qué me parece interesante? Tras la oración del profeta Samuel, que esto lo podemos ver en el versículo concretamente 6 del capítulo 8, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó mucho. Entonces Samuel se puso a orar al Señor. Fíjense en esta palabra, hermanos. Samuel se puso a orar al Señor. Y en el capítulo 10, verso 9, después de que Samuel tiene una serie de encuentros con Saúl, eh, ocurre algo realmente extraordinario en la vida de Saúl. Dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, ya que recibió una serie de instrucciones de parte de Samuel, fíjense en esta palabra, Dios le cambió el corazón. Y esto me estremeció, hermanos, esto me estremeció, porque la oración de fuerza, la oración de poder, la oración de convicción sobre aquella persona en la que año tras año, tanto vos como yo estamos orando y no pasa nada, yo te invito a que vos tengas presente que puede pasar, que a lo mejor ese día puede ser hoy. Esa oración de firmeza, de convicción de Samuel, logró que el Señor tocara el corazón de Saúl. A mí me estremeció, porque tanto vos como yo seguramente estamos orando por aquel hijo que está en rebeldía, estamos orando por aquel matrimonio que está a lo mejor al borde del abismo, estamos orando por aquel negocio que no se da, estamos orando por aquel trabajo que no llega, estamos orando por aquella formación en la que vos necesitas terminar y no se logra hacer, estamos orando por tantas cosas que no se concretan, pero ese día, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y en ese mismo día se cumplieron todas esas señales. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Qué hermoso saber de que antes o después, antes o temprano, el Señor empieza a transformar. ¿Saben qué? Llegó un momento que no solamente transformó el corazón, sino que Samuel se juntaba con el resto de los profetas y de los sacerdotes y empezaba a profetizar. La gente se asombraba y dice, che, pero ¿no era este el que se dedicaba a cuidar ovejas y estaba haciendo otras cosas? ¿Qué está haciendo entre medio de los sacerdotes? Fue tan grande la transformación de Saúl, tan grande, que todo el mundo se maravillaba. Hermanos, ¿no será esto una señal en donde yo tengo que persistir, en el que tengo que perseverar en esa oración? ¿No tendré que tomar nota yo, al igual que Samuel, para seguir orando por ese familiar, por ese vecino, por ese amigo,
por mis compañeros de trabajo y decir, Señor, te los presento delante de tu trono de gracia, para que tú transformes ese corazón y para que tú cambies y hagas de estos muchachos o de estas personas un cambio radical, un cambio radical. Te invito a que practiques esta gestión, te invito a que vuelvas otra vez a confiar, te invito a que pruebes al Señor, te invito, hermanos, a que tú te animes a esa segunda oportunidad. El Señor cambió el corazón de Saúl y sin lugar a dudas puede hacer también una transformación y un cambio en el corazón de esa persona en la que vos estás orando desde hace ya tiempo. Hermanos, un cariño muy grande, que el Señor te bendiga y anímate. ¿Quién te dice? A lo mejor ese milagro que vos tanto estás esperando se puede producir hoy. Un abrazo grande. Chao, que el Señor te bendiga.